en todo caso, comunidad educativa, es trabajar todo lo que tenga que ver sobre el capital profesional. Ese va a ser otro elemento clave que yo quiero contribuir. Si han revisado ya el documento de la maestría, no aparecen estos conceptos, pero yo dije, a ver, si yo solamente repito lo que ya dice el texto, no voy a contribuir mucho al grupo. Yo necesito dialogar entre lo que dice el texto, que además no lo hemos hecho nosotros los docentes, sino en la estructura de la Universidad Pedagógica hay lo que se llaman los contenidistas, ellos hacen estos materiales y los docentes desarrollamos nuestras sesiones apoyándonos en los materiales, pero desde mi punto de vista no limitándonos exclusivamente en ellos. Lo bueno es que al final ustedes van a tener esos documentos a mano, los van a poder revisar en detalle y mi labor es enfatizar eso que está en el texto, pero contribuyendo con nuevos elementos que me parecen fundamentales. Uno de ellos, como dije, es el capital profesional. Vamos a hablar sobre eso. Otro elemento clave en la que debe contribuir experiencias de formación postgradual como la que estamos arrancando hoy es lo que algunos de ustedes también han dicho y que vale la pena reforzarlo en todas las sesiones posibles. A mí me gustaría, por ejemplo, que varios de ustedes puedan hacer sus tesis en este tipo de énfasis. El trabajo colaborativo es el tercero. No puede haber educación de calidad, ni transformación educativa, ni escuelas cada vez más, digamos, como más bonitas para los niños, para las niñas, para los estudiantes jóvenes, adolescentes, para que nosotros como profesionales estemos a gusto, si no desarrollamos nuestro trabajo mancomunadamente. Sobre esto hay bastantes aportes ya, vamos a trabajar en esta dirección. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que desde la sociología, desde la política, desde las personas que están estudiando temas de conflictos entre países o conflictos internos, hay categorías muy, muy importantes que están empezando a trabajar, pero que no están muy fomentadas dentro de las comunidades educativas. Por ejemplo, el pensamiento participativo, que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Pero no solamente es el trabajo colaborativo, sino pensar colaborativamente, pensar participativamente. Fíjense, la inteligencia colectiva. Se habla mucho ahora de inteligencia artificial, a mí me parece bien, hay que tomar en cuenta eso, pero tampoco podemos ahora atrincherarnos en eso. Tenemos que ampliar nuestra perspectiva y para eso es una maestría, para ampliar la perspectiva práctica, nuestra manera de entender nuestra práctica, pero también para pensar más ampliamente con elementos categoriales nuevos, etcétera, etcétera. Ese sería el otro componente en el que yo quiero enfatizar en este módulo. Por ahora, lo que está dicho aquí no es lo único, pero por ahora, para dejar algunos puntos ya dichos, generar conocimientos desde nuestras prácticas. Miren, esta maestría no tendría sentido si no es un espacio privilegiado para remirar, recomprender y aprender desde nuestras prácticas y fruto de ese aprendizaje que nos lleve a construir nuevos conocimientos, no porque vamos a leer un montón de textos que se van a dar por este programa, sino porque ese montón de textos nos tiene que ayudar a justamente lo que decía al inicio, a ser profesionales prácticos, mejores profesionales prácticos, pero al mismo tiempo altamente reflexivos. Eso quiere decir que la principal fuente de construcción de conocimientos para nosotros en este momento, según mi experiencia, es nuestra práctica. Por lo tanto, tenemos que desarrollar lo que algunos estudiosos llaman la epistemología de la praxis. Y esa epistemología de la praxis tiene su propia metodología. Hay
hay una lógica, hay una forma de trabajar conocimientos desde nuestra práctica. Eso yo quiero compartir con ustedes, muy vinculado a lo que está diseñado en nuestro texto. ¿Ya? Por ahora, entonces, este sería como el marco en el que yo quiero moverme, y sobre eso quisiera escuchar algunas inquietudes antes de pasar a la siguiente lámina. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende por dónde voy a enfatizar? Ahorita les voy a mostrar cómo está organizado nuestro módulo, les voy a mostrar, y cómo a esa organización del módulo voy a hacer dialogar estos elementos que yo estoy colocando como aporte propio. ¿Alguna consulta, algún comentario? Adelante. Necesito dormir. ¿Mesac? ¿O quién está ahí como el micrófono abierto? Doctor, Exacto. no estoy en claro. Adelante. Yo personalmente, para mí está en claro, doctor. Gracias. Ya, listo. Ya, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Nos tenemos que situar en este momento como un grupo en un programa de posgrado, en este caso una maestría, y lo que estoy diciendo es, este grupo tiene que empezar a notar en este tiempo que van a desarrollar la maestría, que debe ser más o menos 1 año y medio, casi 2, en este periodo de estudio, ustedes tienen que notar que su práctica está siendo diferente cualitativamente, ¿no? Que su práctica está siendo diferente, o sea, es más efectiva, más bonita, más gozosa para ustedes como para los estudiantes, pero al mismo tiempo su reflexión se está enriqueciendo, se está ampliando. Son buenos prácticos, pero también tienen que notarse que su capacidad reflexiva, su capacidad de análisis, su capacidad teórica está notándose que también está creciendo. Eso, si no sienten eso, la maestría no está aportando mucho, y ustedes, al formar parte de este, digamos, de este campeonato, tampoco están jugando mucho, quizás, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo. Después estoy diciendo capital profesional. Me gusta mucho que en este grupo hayan colegas focalizados, ¿no? De determinados distritos. Eso me parece bien, porque son focos concretos en los que el territorio puede notar, ahí hay algo que está pasando en ese grupo de profesores, hay algo que está pasando. Capital profesional. Y la principal característica, o el principal indicador del capital profesional, uno de los principales indicadores, es que seamos, ¿quién dijo? Usó una palabra muy bonita, pero también podría ser bastante debatida. Fenómeno, alguien dijo. Exacto, justamente. Yo quiero ser un fenómeno. Yo les invito a ser un fenómeno del trabajo colaborativo. Seamos fenómenos del trabajo colaborativo. Si nuestra maestría ha de contribuir en ustedes elementos prácticos y elementos reflexivos que les enriquezcan y les coloquen en una mejor perspectiva para entender lo que están haciendo y para pensar desde lo que están haciendo, esto hay que compartirlo con los otros colegas, porque esta es una virtud muy bonita y las virtudes se comparten. Entonces, otro indicador es que si ustedes quieren mostrar de alguna manera a sus estudiantes y al resto de los colegas que están en una maestría y que se están actualizando y que están vigorizándose, empiecen a ser más equipo. Si es posible, se lideren equipo, contribuyan a que el equipo sea más equipo todavía aún, ¿ya? Ese es lo segundo que decía. Esto otro, la práctica no es solamente una acción puntual. La práctica, esta es la postura que yo quiero compartir y dialogar, y si es necesario debatir con ustedes. La práctica es, para los profesionales maestros en ejercicio, la principal fuente
de construcción de conocimientos. Después veremos cómo está caracterizada esa práctica. Tenemos que hacer un mapa de prácticas. Espero que nos dé el tiempo en este módulo para hacer ejercicios de ese tipo. Muy bien. A ver, ahora. La escuela, la formación escolar, en la que nosotros nos movemos día a día, estamos prácticamente 5, 6, 7 horas, no sé, mucho tiempo, cada día en este espacio. La formación escolar está determinada principalmente por los maestros y los directores. Estos dos actores son fundamentales, son los actores sin desconocer, obviamente, a los estudiantes y a los padres de familia, etcétera, etcétera, pero, digamos, los actores que realmente pueden generar un cambio climático en el ecosistema escolar son estos dos actores, maestros y directores. Yo creo que hay que generar un cambio climático, en este caso positivo, en lo que se podría llamar el ecosistema escolar, las comunidades educativas. Propongo, como una hipótesis de partida, que asumamos como un eje de reflexión práctico-teórica esto que se lo denomina en este módulo del proceso de cambio a la gestión de los cambios sistémicos. Ya no es suficiente ahora hablar de proceso de cambio o de transformación. Hay que también hablar, y principalmente hay que trabajar gestión de los cambios, pero además de los cambios sistémicos, todo tiene que cambiar. Una de las tareas que tenemos como maestrantes y que yo espero irlos identificando tanto en la presentación de sus trabajos, en su participación en los foros, en la participación en estas sesiones sincrónicas, una de las tareas, uno de los indicadores de profesionalismo es la identificación de problemas, la formulación de problemas. Después trabajaremos algunos de esos problemas, porque tampoco vamos a poder encararlos todos. Pero si ustedes, por ejemplo, desde hoy, desde la primera sesión, van generando una especie de folders de problemas educativos, pedagógicos, que más les inquietan, cuando les toque elegir su tema de tesis, no van a tener ninguna dificultad, porque el primer ejercicio que hay que hacer para elegir una tesis es identificar un problema, formular muy bien ese problema, comprender ese problema de la manera más amplia posible, desde diferentes ángulos. Entonces, la formulación de problemas educativos es un indicador de calidad postgradual. Entonces, si a mí me preguntan, ¿y qué tal están tus estudiantes? Yo diré, si veo que ustedes están planteando problemas interesantes, están empezando a argumentar sobre esos problemas, y no se enfocan solo en un problema, sino también tienen varios, para luego, en función a los elementos de reflexión que generemos en estas sesiones y que ustedes por cuenta propia también generen, puedan priorizar de varios problemas. Esa es una muy buena señal de profesionalidad postgradual. En ese sentido, yo quisiera plantear dos problemas por ahora de arranque, que sean también motivo de reflexión, no necesariamente y solamente en esta sesión, sino para la maestría en general. El primer problema tiene que ver del cambio a través de impulsores externos. Eso es lo que yo he sentido en este tiempo que estoy como maestro. Quieren que las cosas en la escuela funcionen bien por instructivos, cultura de los instructivos, un montón de instructivos, desde el ministerio hasta los directores del núcleo, que en realidad en muchos casos simplemente son transmisores de instructivos, ¿no? Es como los canillitas
antiguos que vendían los periódicos, llegan los instructivos, el director agarra el instructivo y los emite, los envía. Entonces, y yo a eso lo llamo pretender cambios desde afuera. Yo creo que son buenos los instructivos, ¿ya? Pero el cambio de fondo, el tema de fondo es del cambio a través de impulsores externos, cultura de los instructivos, al cambio de la voluntad o desde la voluntad y las capacidades internas. Ahí ya no hay cultura de los instructivos, sino hay una cultura de la mejora. La gente quiere mejorar, los maestros quieren mejorar, no porque les cae un instructivo, sino porque quieren mejorar, punto. Ese cambio de shift de la cultura instructiva a la cultura de la mejora es un tema que yo quisiera dialogar con ustedes. Es mi primer problema. Segundo problema, varios de ustedes han hablado hace rato del liderazgo, y efectivamente, como hemos dicho, la calidad de la formación escolar depende del maestro y de los directores en los diferentes niveles. Aquí yo encuentro un problema. Hay un liderazgo disminuido, y en algunos casos tremendamente disminuido, de los directores en lo pedagógico. Que a veces termina incidiendo negativamente también en el rol de los maestros. A tal punto que para el equipo administrativo, directores de núcleo, directores distritales, en fin, hasta departamentales, etcétera, etcétera, hasta el ministerio, para el equipo administrativo, las escuelas terminan siendo más unidades administrativas que realmente unidades educativas. ¿Por qué? Porque para ser unidades educativas, por ejemplo, tanto para el maestro como para los directores, en el caso de los directores tendrían que cada vez ocuparse más de asuntos pedagógicos, de acompañar la dimensión pedagógica de las escuelas, de estar al lado del maestro en los asuntos pedagógicos, pero la sobrecarga de papeleo, de informe que presentar, tal cosa que presentar, además con evidencias infinitas, termina debilitando el rol pedagógico de los directores, disminuyendo a tal punto que perdió liderazgo. Y las unidades educativas en realidad terminan siendo unidades administrativas y no unidades educativas. Ese es el segundo problema que yo quiero plantear. ¿Por qué estamos en esta situación? Si ese tipo de problemas, más lo que ustedes vayan planteando, no son las vetas de reflexión, de análisis de nuestra práctica y construcción de conocimientos nuevos, entonces la maestría puede terminar siendo una bonita oportunidad para lograr un certificado, pero no una oportunidad para crecer humanamente, para crecer profesionalmente, para crecer en liderazgos, tanto como dice nuestra maestría, para ser innovadores pedagógicamente y para ser mejores gestores educativos. Tenemos que tener la valentía de conversar sobre nuestros problemas, aunque estos un poco nos incomoden, porque finalmente mirarse al espejo y ver que tenemos varios aspectos que cambiar como comunidad educativa no siempre es agradable, porque eso nos afecta, ya que nosotros somos al mismo tiempo las víctimas, pero también somos los que están ocasionando esto. Bien, hasta aquí. ¿Alguna objeción? ¿Alguna intervención hasta aquí? Estamos colocando por dónde vamos a desplazarnos en este módulo. Todavía no estamos desarrollando, sino esto es como si fuera una especie de... Estamos construyendo un mapa académico a través del cual esperamos desplazarnos en este mes, en este primer módulo,
y ese desplazamiento nos enriquezca individual y colectivamente, humana y profesionalmente, afectiva y emocionalmente, etcétera, etcétera. Les toca hablar. Creo que no. Buenas tardes, doctor. Soy Brenda Toro Olivares, le hablo del distrito de San Matías, del departamento de Santa Cruz. Adelante, Brenda. Si bien esta cultura de los instructivos es así, pues que nos manejan, ¿no? Aunque sepamos que dentro del sistema educativo cada uno busca su mejora, recomendarse con su trabajo, mejorar el trabajo en la unidad educativa, pero si no usamos los instructivos, ¿qué otro instrumento usaríamos? Digo yo, desde la perspectiva de obedecer, no, ni siquiera de obedecer, sino de cumplir lo que se pide desde la departamental. Gracias por escucharme. Gracias, Brenda. Esa pregunta la vamos a trabajar. Si no usamos los instructivos, ¿qué otro instrumento podemos hacer? Entonces, Brenda nos está diciendo, a ver, quizás hay otros instrumentos que podríamos hacer. Inventemos esos instrumentos, que la maestría sea una oportunidad también para decir, el instructivo es importante, pero que no sea el único. Estos otros instrumentos también pueden ser muy útiles. Hagan tesis en función a esas temáticas, planteen esas temáticas, discutan eso o dialoguen sobre esos temas en su unidad educativa, en su distrito. Si la gente no se mueve con nuevas perspectivas, creemos que un solo modo es la manera de llevar adelante la educación cuando estamos en los hechos diarios, viendo que es aferrarse o apoyarse a un solo modo, no siempre es muy buena elección. Ya, bueno, miren, aquí está sintetizado en esta lámina cómo está organizado. No, perdón, todavía no. En esta lámina lo que quiero decir es, la educación superior, nuestra maestría es en educación superior, y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que asociada a esa educación superior está educación superior con innovación pedagógica, educación superior también vinculada a una mejor gestión educativa. Entonces, si desagregamos un poquito cada una de estas líneas de énfasis en nuestra maestría, en la educación superior, lo primero que tendremos que decir es que la educación superior, en la normativa actual o según la normativa sectorial actual, tiene que ver con universidades, tiene que ver con SFEMs y tiene que ver con institutos. Esos tres componentes hacen a la educación superior. Eso es un elemento. Entonces, si bien ahora estamos aquí, seguramente 100% somos maestros, probablemente enfaticemos más en las SFEMs, pero tenemos que tener claro que también aquí podemos hablar de las universidades y podemos hablar también de los institutos, porque por definición, según la normativa que tenemos, educación superior implica universidades, SFEMs e institutos. Y si dividimos de otra manera educación superior, sería formación profesional universitaria y formación profesional no universitaria. Formación profesional universitaria son todas las carreras asociadas al sistema universitario boliviano. Formación profesional no universitaria, institutos e incluso SFEM. Ahora, lo otro, la formación profesional en espacios, en ámbitos de educación superior, implica al menos 3 elementos centrales sobre los cuales también tenemos que reflexionar en esta maestría. Y felizmente varios de ustedes ya han señalado algunos de estos aspectos en su primera intervención. ¿Cuál es el primero? Educación superior implica
docencia. Eso nos toca a cada uno de nosotros. Nosotros somos personas formadas para ser docentes, maestros, maestras. Por lo tanto, tenemos que actualizar también lo que eso implica en esta tienda. 2, formación profesional en educación superior implica investigación. También algunos ya enfatizaron en esto. Perfecto, investigación. Entonces tenemos que hablar también sobre la investigación. No podemos decir, mire, yo tengo una maestría en educación superior si no, la gente no nota que nuestra docencia ha mejorado, nuestra capacidad y nuestro gusto por hacer investigación ha mejorado. Ya estamos presentando pequeñas o grandes investigaciones, publicamos nuestros artículos porque realmente estamos haciendo investigaciones, no solo porque en algún momento en una compulsa nos van a pedir artículos publicados. Eso he visto también, mucha gente cae un poco en esa trampa, pero también hay mucha gente que no, a esa gente hay que seguirla más. Y 3, docencia, investigación, interacción. No puede haber una formación postgradual en educación superior que no hable de docencia, de investigación y de interacción. ¿Qué significa interacción? Lo que usted ya conoce, vínculo con la comunidad, nuestra participación en el desarrollo territorial a través de la escuela, etcétera, etcétera. La escuela no es un espacio autorreferenciado. También tiene que mirarse detenidamente hacia sí mismo, pero no es la única mirada que debe tener. La escuela también es una institución que forma parte de una red de instituciones que están en un territorio peleando por mejorar las condiciones y la calidad de vida. Entonces, ese es el segundo elemento que debemos tomar en cuenta en relación a la educación superior. Y en una tercera línea, a mí me gustaría contribuir en nuestras siguientes sesiones y también a través de WhatsApp grupal podemos intercambiar algún material complementario. Hay una línea muy interesante que está empezando a ser cada vez más socializada, pero yo creo todavía insuficientemente, y que tiene que ver con qué significa ser profesional. La pregunta principal es, ¿qué significa ser profesional? ¿Qué significa ser un maestro profesional? ¿No? La maestría en educación superior ha de fortalecer, como ustedes decían, quiero ser mejor profesional, quiero ser mejor persona. ¿Qué significa ser profesional? Al respecto, hay una teoría muy interesante que lo vamos a trabajar poco a poco y también lo pueden ir buscando, obviamente, en las redes, que se llama la teoría de los bienes internos y bienes externos de una profesión. ¿Ya? Muy interesante, eso nos va a ayudar, yo creo, mucho. Como les dije, tampoco está eso en nuestro material, pero es necesario. Entonces, a los elementos que aparezcan en nuestro material vamos a añadir estos otros elementos porque de eso se trata la maestría. La maestría significa complementar lo que tenemos con el programa es, digamos, la base. El texto que tenemos es el texto base, pero no es el texto exclusivo ni el único sobre el cual debe girar nuestra reflexión académica. Así como se ha hecho un desglose, digamos, categorial de lo que implica educación superior, lo mismo vamos a hacer con innovación pedagógica y con gestión educativa. ¿De acuerdo? Entonces, eso poco a poco vamos a ir trabajando a lo largo de nuestra sesión. Por ejemplo, en la innovación pedagógica, una pregunta que nos vamos a plantear y vamos a trabajar esa pregunta es, ¿qué significa educar? ¿Qué significa educar? Nosotros somos profesionales, muchos de ustedes ya tienen 20, 25 años de experiencia. Con seguridad esos años de experiencia van a enriquecer tremendamente las reflexiones que hagamos en este grupo. Yo quiero escuchar a esas personas. Nuestra colega que está a punto de jubilarse, pero ha dicho, yo quiero jubilarme estudiando. Ese es un mensaje maravilloso, ¿no? Y que además ese estudio lo certifique.
perfecto. Y yo, si fuera una persona muy instrumental, muy, digamos, limitada en ese sentido, diría, yo ya no necesito esto, no, ¿para qué voy a estar afligiéndome con un estudio más? En cambio, el mensaje de nuestra colega es, yo quiero jubilarme como una maestra estudiosa, en formación permanente. Yo creo que ese es el mensaje fundamental. Maestras como ella y como ustedes que tienen, aunque tengan 2 añitos, igual, ya hay experiencia, hay alguien que tiene 2 años, 4 años, no es la cantidad de años lo que automáticamente le da la calidad a la reflexión, pero es importante escuchar también a las generaciones con sus diferentes, digamos, kilometrajes desde posible. Entonces, una de las preguntas que vamos en innovación pedagógica, vamos a trabajar es, ¿qué significa educar? Luego estamos en el segundo elemento, en la innovación pedagógica, no necesariamente los únicos, por ahora estos elementos coloco como punto de partida, ha de ser de la transmisión de contenidos, que es lo que ha caracterizado a la escuela que estamos queriendo nosotros superar, dejar atrás, de la transmisión de contenidos a la construcción de entornos de interrelación. Fíjense, ahí el contenido desaparece, pero no porque deje de ser importante. La escuela, la educación escolar, y al decir educación escolar también me refiero a la educación de las SFEMs, a la educación de las universidades como modo escuela, ya no puede girar exclusivamente alrededor de los contenidos, menos de la transmisión de contenidos. Ese no es el problema central. El problema central es la construcción de entornos de interrelación. Un estudiante no se acuerda de su profesor por el contenido que le ha transmitido. Un estudiante se acuerda de su profesor por la manera como ha aprendido lo que ha aprendido un contenido. Yo jugaba, hemos hecho esto. Es decir, por un ambiente de relación alrededor de un contenido o de varios contenidos. Pero es el clima emocional que uno ha vivido durante su formación, lo que más queda en el estudiante y en realidad lo que más aporta. Porque si un niño, un bachiller, ha quedado con el efecto de estos climas positivos y realmente termina siendo una persona a quien le gusta estudiar, a quien no solamente se queda con el tema planteado en su aula, sino que busca, investiga, en fin, alguien que ha vivido esa experiencia no porque ha habido un contenido transmitido, sino porque se ha creado un ambiente de ese tipo. Si las escuelas son espacios donde a uno le permiten participar, incluso opinar diferente que su profe en algunas temáticas, porque así tiene que ser, entonces ese estudiante opinador, etcétera, etcétera, terminará siendo seguramente un gran investigador en adelante porque ha crecido en ese ambiente. Entonces no es el problema el contenido, sino el entorno de interrelación que estamos construyendo. Si no comprendemos esos aspectos, no vamos a poder hacer innovación pedagógica, desde mi punto de vista. Lo mismo en el otro lado, la gestión educativa, lo que ya había señalado hace rato. Tenemos que empezar a encarar el problema del liderazgo. Ustedes lo han planteado, varios de ustedes han hablado de liderazgo, y efectivamente, liderazgo administrativo en este momento, digamos, se nota, pero ahí, para lo que está pasando, tampoco uno necesita ser muy líder, ¿no? El instructivo no requiere mucho liderazgo. Sin embargo, necesitamos trabajar, por ejemplo, liderazgos en otros ámbitos. Hoy se habla mucho de convivencia pacífica y armónica. Estamos haciendo planes de acción para la convivencia pacífica y armónica. Eso no se logra
solamente elaborando un documento que diga plan de acción de convivencia pacífica y armónica en la escuela X. Y listo. Administrativamente esos planes ya hemos mandado. No se ha cumplido ahí la tarea, más bien ahí empieza la tarea. Entonces, el liderazgo ahí implica qué significa vivir en convivencia pacífica y armónica dentro de nuestras escuelas. En chiquitito. Eso vamos a discutir, vamos a dialogar sobre este tema. Pero para mí significa pasar de un modo de convivencia basada en la sanción, en el castigo, a otro modo de convivencia en la escuela basada en justamente eso, en la regulación, en la autorregulación, en la corregulación. De eso se trata, de pasar de un modo de vivir sostenido en la guillotina, tú cometiste este error, esta falta es grave y la falta grave se sanciona de esta manera. Cae la guillotina y parece que hemos resuelto el tema. ¿No? Ahora el asunto en la escuela de convivencia pacífica y armónica implica, yo he cometido este error, a ver qué ha pasado, analicemos qué ha pasado, a ver las partes afectadas y afectantes de esta acción, vengan, hablamos, expongan qué ha pasado, aclaramos el problema, muy bien, a ver cómo podemos resolver esta temática. Fíjense, es más largo el proceso, es cierto, pero es mucho más vital. Eso nos va a ayudar cuando seamos grandes y tengamos que dirigir instituciones, seamos autoridades, otra será nuestra actitud. Liderazgo, por ejemplo, en eso necesitamos, ¿ya? Y eso no se consigue con instructivo solamente. Del director administrador al director mentor pedagógico. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos un director o una directora administradora, ¿no es cierto? El SIDS, la parte mensual, si el cuaderno se firmó, no se firmó, etc. Está bien, eso es importante, pero no es lo esencial, o no es lo único. Necesitamos autoridades que se constituyan en mentores pedagógicos. De la gestión educativa, ahí decimos, necesitamos cambiar el enfoque entonces de la gestión educativa, de uno que es más punitivo a otro que es más constructivo, regulativo. Ya. Esto por un lado. Ahora sí. Perdón. Aquí algo ha pasado. Disculpen. Ya. Esto más y luego abrimos el micrófono. El módulo 1 está organizado de la siguiente manera. Eso van a encontrar ustedes, si es que todavía no tienen el material en sus manos, lo van a encontrar en la plataforma. Nuestro módulo está organizado en 4 unidades. La unidad temática número 1 tiene que ver con modelos de Estado, políticas educativas y formación docente en Bolivia. Interesante, ¿ya? Como temática. La unidad temática 2, modelos educativos de formación docente. Ya ahí educación superior enfocado exclusivamente en SFEMS. Pero hemos dicho que la educación superior también es universidad, también son institutos. Nosotros, como maestrantes de educación superior, tenemos que ser capaces de dialogar sobre los 3 ámbitos, sobre universidades, sobre SFEMS y sobre institutos. Unidad temática número 3, desarrollo de la profesión docente en Bolivia. Perfecto. Seguimos profundizando el tema de las SFEMS, pero no nos vamos a quedar solamente en eso. Unidad temática número 4, rol de las organizaciones en la formación docente. Por ejemplo, rol de los sindicatos, ¿no? Hoy se dice que el sindicato está tremendamente disminuido, también ahí se ha perdido liderazgo en muchos temas, etcétera. No sé cuál será la experiencia en el caso de ustedes, por ejemplo, en Santa Cruz, en Pando, en Beni, en fin, cuál será la situación, pero también está claro que las organizaciones sociales, el sindicato de maestros, tiene alta influencia en lo educativo. Ya. Entonces, así está organizado nuestro módulo, y a esta organización es que yo voy a colocar, digamos, como transversalmente estos elementos de reflexión que les he expuesto anteriormente.
Yo creo que es una gran oportunidad la que ustedes están empezando, siempre y cuando esa oportunidad, alrededor de lo que está dicho en el texto, vayan surgiendo varios otros elementos que enriquezcan el texto e incluso que un maestrante, no solamente para recibir un contenido, sino para, como hemos dicho, para comprender mejor mi práctica, para hacer mejor mi práctica, y al comprender mejor mi práctica y hacer mejor mi práctica, pensar mejor lo educativo. ¿Ya? Si esto no se logra solamente recibiendo un contenido específico en un material, sino poniendo en discusión los ejes temáticos que ese material nos está colocando. Y en este caso, por ahora, es psicopedagogía de la educación superior. Y la psicopedagogía de la educación superior implica estos elementos que les estoy señalando. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Intervenciones? ¿Aportes? Aporte, Lisa. Nuevamente yo, Brenda. Brenda, luego me saca. Tenemos dos en espera ya. Ya, usted habla nuevamente de los instructivos, ¿no? Pero es que también vivimos en una cultura de instructivo, ¿no? Lo que tendríamos que venir trabajando es concientizar a los gestores que no es necesario un instructivo para que el docente cumpla o haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Puede ser una reunión de consenso, una charla, y concientizar y dejar de usar los instructivos. Pero muchas cosas o muchos docentes necesitan el instructivo para ver si realmente tienen que cumplir o no la tarea encomendada. Esa es la otra situación. Entonces, antes de eliminar el instructivo como documento rector, punitivo, como usted quiera llamarlo, habría que concientizar al gestor y al docente, al personal administrativo, que todo lo que se tiene que hacer no necesariamente tiene que ser a través de un instructivo, ¿no? Bueno, eso es mi opinión. Gracias. Claro, excelente. Para hacer un día de acciones digamos, de denuncia, de rechazo a la violencia, cualquiera sea el tipo de violencia, lo que yo digo es que eso no se puede hacer solo porque hay un instructivo, sino porque realmente nosotros queremos hacerlo, haya o no haya instructivo. Esta escuela va a luchar contra todo tipo de violencia. Isaac, adelante. Doctor, bueno, estamos tocando este tema que es muy, muy importante, ¿no? Lo cual nosotros debemos ser conscientes primero cuál es nuestra vocación, ¿no? Y nuestra vocación de nosotros es, el objetivo de todo esto es realizar producciones de conocimiento en los estudiantes, ¿no? Ya no de transmitir conocimientos, sino de producir conocimientos que ellos mismos sean autocríticos y que respondan hacia la realidad y den el resultado y que podamos resolver los problemas que existen dentro de la comunidad. Pero para lograr todo eso, nosotros tenemos que basarnos desde un punto de inicio, lo que es la investigación, ver la realidad educativa, hacer una lectura crítica de la realidad educativa a donde nosotros estamos trabajando. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ser investigadores. Y para hacer la investigación, ya no es como el proceso de enseñanza y aprendizaje, partir desde la práctica, teoría, valoración y producción. Como investigadores, nosotros primero debemos hacer la producción, la valoración y la teoría y luego poner en práctica. Así, para hacer una lectura crítica, ahí nos tenemos que poner instrumentos de investigación, metodologías de investigaciones. Entonces, a base de eso, nosotros vamos a poder ver, tener datos de información y hacer un análisis y procesar para luego transformar esa realidad. Entonces, pero muchas veces nosotros
no quiero generalizar, pero el cambio es un problema para nosotros, porque nosotros como maestros, algunos maestros como nosotros maestros, no queremos el cambio. Entonces ahí es el problema, ¿no? Y es por eso que como nosotros no queremos, algunos no quieren el cambio, entonces lo que genera son los instructivos. ¿Por qué? Porque desde lo más alto, desde el ministerio, están viendo que no hay cambios dentro de la educación. Por eso han colocado esto, una estrategia de los instructivos, porque no se está viendo. Y hasta el momento de ahora no se han resuelto las 4 problemáticas que vienen de la ley 070. Y seguimos con una educación desarraigada. Eso sería, doctor. Mire, así como Brenda está planteando puntos que debemos atender, MESAC también está colocando la importancia de la investigación, está colocando una hipótesis, de decir, seguramente hay muchos instructivos porque probablemente nos están viendo como maestros que no estamos cambiando las cosas y entonces a la orden, aquí es a la fuerza. Al parecer puede ser eso. Pero lo que yo quiero decir no es que el instructivo en sí mismo sea malo y tampoco quisiera que todo se focalice en esa temática porque yo he planteado varios otros temas, pero es una cultura que sí la tenemos que reflexionar, especialmente si queremos trabajar el tema de la innovación pedagógica y gestión educativa. Yo quisiera aprovechar, fíjense, ustedes van a encontrar en su texto, la primera unidad son modelos de Estado. ¿Ya? Uno dijera, a ver, modelos de Estado, innovación, gestión, ¿cómo relaciono esta temática con el eje del módulo y de la maestría? Entonces, para no caer en un estudio, digamos, simplemente de carácter historiográfico, es decir, de cuándo a cuándo fue el modelo, características del modelo, etcétera, porque eso lo van a tener ustedes en su texto. Yo quisiera aportar en esta sesión una lógica de estudiar los modelos de Estado, ¿ya? Ojalá sea útil. Y no es un invento mío, también encarando, estudiando otras personas que están haciendo este tipo de experiencias, dice, tienes razón, creo que eso es algo que también hay que visibilizar un poco más. Entonces, lo que les voy a decir, me ha apoyado principalmente también un gran educador, cochabambino, pero más que educador, le han conocido a él más como político, como filósofo, Rafael Puente. Rafael Puente ha escrito varios libros, pero 2 de los últimos, recuperando la memoria, ahí explica cómo es que se dan los cambios sociales. Y yo creo que en el estudio de los modelos de Estado, lo que hay que entender es cómo es que hay, cómo se cambia de un modelo de Estado a otro modelo, cómo sucede eso, y no solamente caracterizar en qué consiste cada modelo. ¿Qué es lo que nos dice Rafael? Rafael nos dice, los estados viven 2 procesos. Un proceso de estabilidad, no pasa nada ahí, hay que implementar cosas, lo que llamaríamos nosotros de construcción de institucionalidad, estabilidad. Ahí no cambia nada, ahí lo que hay que hacer es poner en marcha las cosas que ya se han definido. Por lo tanto, en ese modelo, en la estabilidad, digamos, no hay mucha creatividad. Lo que hay que hacer es poner en orden las cosas. Pero, dicen los estados, no tienen solamente estos momentos de estabilidad, sino hay momentos de crisis. Los momentos de crisis. Aquí están expresados con estas líneas de crisis. Los momentos de crisis son los momentos, entonces, de inestabilidad, donde uno quiere dejar atrás lo ya conocido hasta ahora y quiere entrar a otra etapa, ¿no? Entonces, los momentos de crisis son los momentos más creativos, son los momentos, como decía don René Zabaleta Mercado, son los momentos constitutivos, son los momentos fundacionales. Se
sería también interesante que algunas tesis, por ejemplo, de ustedes, estudie, por ejemplo, la historia de su unidad educativa, pero la historia de su unidad educativa tomando en cuenta, a ver, yo voy a, con mi investigación, voy a aportar por cuántas etapas ha pasado esta escuela y voy a utilizar, digamos, la lógica de estabilidad y crisis. Estabilidad y crisis, voy a ver en qué momento esta escuela ha vivido una crisis tremenda que ha supuesto un cambio interesante en la escuela. Entonces empezamos a conocer la historia de nuestra escuela desde otra perspectiva, no solamente la famosa reseña histórica, ¿no es cierto? Tal año, tal año. La reseña histórica es útil, pero no para construir conocimiento. Como dice Isaac, si yo quiero construir conocimiento con mis estudiantes en función, cuyo tema es la historia de mi escuela, no voy a construir conocimientos con reseña histórica. Eso no es construir conocimientos, eso es sintetizar, digamos, en la historia de nuestra escuela en función a ciertos parámetros de tiempo, ¿no? Pero si yo quiero construir la historia de mi escuela en función a identificar los grandes momentos de crisis que ha tenido, por qué ha tenido esta crisis y cómo esa crisis ha implicado cambios en mi escuelita, qué cambios ha implicado, estuviéramos aplicando lo que Rafael Puente llama los procesos sociales, los estados cambian en los momentos de crisis, no en los momentos de estabilidad. Los momentos de estabilidad son los momentos de institucionalización, de crear instituciones. Ahí se requiere mucho trabajo de poner en marcha las cosas. Pero en los momentos de crisis, primero hay que afrontar valientemente la crisis e inteligentemente la crisis. La clave de un maestro no es evitar una crisis, porque entonces está desperdiciando una oportunidad de aprendizaje. La clave de un maestro es aprovechar la crisis como método de conocimiento. Así también lo decía René Zabaleta Mercado, método de conocimiento. Si un niño se pelea con otro en la escuela, la clave no es inmediatamente imponer la sanción, o que se disculpen, se den la mano, un abrazo y listo. No, la clave es, ahí hay una situación de crisis, algo ha pasado, y estudiar alrededor de esa acción concreta de la crisis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dos niños han llegado a esa situación? Y empezar a aprender del hecho crítico. Entonces, en su texto, en el material que ustedes van a revisar sobre los modelos de Estado, a mí me gustaría que le presten atención, ¿no? A partir de las caracterizaciones y todo eso, a ver cuáles son los hechos de crisis que han ocasionado el cambio, por ejemplo, del modelo colonial al modelo liberal, ¿no es cierto? Ahí la clave no es solamente establecer más o menos en qué año ha habido el cambio, sino por qué un modelo, en este caso colonial, ha sido desplazado por otro, el liberal. ¿Y por qué el liberal ha sido desplazado por el nacionalista? ¿Y por qué luego el nacionalista ha sido desplazado por el neoliberal? ¿Y por qué el neoliberal ha sido desplazado por el plurinacional? El plurinacional en algún momento también va a ser desplazado por otro modelo, porque así es la vida. Va a haber un momento en el que se va a crear otro modelo de Estado. No sé qué nombre será. Don Antonio Gramsci, un pensador italiano, decía, la crisis, decía él, es aquel momento en el que lo viejo que queremos dejar no termina de morir, pero al mismo tiempo lo nuevo que queremos asumir no termina de nacer. Justo es eso la crisis en este tipo de estudios, digamos, de modelos de Estado. Lo viejo que queremos dejar no termina de morir y lo nuevo que queremos encarar no termina de nacer. Por lo tanto, son momentos de alta creatividad. Pero para eso hay que estar organizado, hay que tener las ideas claras para comprender ese momento, hay que tomar decisiones las más responsables posibles para seguir adelante.
etcétera, etcétera. Y hay que tener una valentía, que a mí me parece importante, dicho por un biólogo chileno, que decía, a propósito del cambio, del que hacía mención Mesac, cambiar no significa solamente enfocarse en lo novedoso, en lo nuevo, que es lo que parece que sucede en algunas tendencias, como si el cambio fuese solamente lo nuevo. No, este biólogo chileno que decía, cambiar también significa conservar. El modelo liberal, ¿qué conservó del modelo colonial? A pesar de que es otro modelo de Estado, pero con seguridad conservó varios elementos del modelo colonial. El cambio no es solamente lo nuevo que se incorpora a la vida, sino también lo que necesitamos conservar. Cambiar también es conservar. Entonces, a veces, quizás eso es lo que también nos hace falta en nuestras escuelas, sentarnos a discutir, a dialogar, qué debemos conservar porque es fundamental. Por ejemplo, podemos cambiar todo lo que quieran, pero en esta escuela, supongamos, la participación es, digamos, un hecho educativo innegociable. Eso se conserva. Todo lo demás se innova. Y así podemos, como decían también ustedes, construir conocimientos es esencial. Eso no lo plantean los actuales educadores, eso lo han planteado ya educadores de ese tiempo. Simón Rodríguez, por citar solamente después de la fundación de nuestro país. Simón Rodríguez ya planteaba eso, ¿no es cierto? Entonces, solo que ahora hay nuevos elementos que tomar en cuenta, pero apostar por una educación en la que se aprende descubriendo, construyendo, frente a una educación en la que se aprende solamente de la transmisión, es algo que evidentemente ya es inobjetable en este momento. Entonces, cambiar no es solamente atender lo nuevo que viene, sino cambiar también es tomar decisiones sobre lo que queremos conservar. Entonces, en el tema del estudio del material que tenemos, yo voy a tratar de plantearles, a través del WhatsApp también, algunos tips para que el material realmente lo aprovechemos al máximo, ya que nuestra intención es ampliar nuestras capacidades de reflexionar. Una característica fundamental del ser humano es la reflexión. Y si esta reflexión además lo hacemos conversando entre nuestros colegas, maravilla. Otra característica fundamental de los seres humanos en relación a nosotros, seres vivos que tenemos también en nuestro planeta, es que nosotros no solamente somos seres que reflexionamos, somos seres que tenemos voluntad y capacidad para conversar, somos seres del diálogo, del lenguaje. Entonces, si estos dos elementos constitutivos del ser humano, reflexionar y conversar, dialogar, lo hacemos como una práctica constante en nuestras escuelas, pero intencionado, o sea, digamos, planificado y no muy formalizado, sino como algo que va sucediendo como un hábito institucional que forma parte del capital profesional. Yo creo que vamos a dar pasos gigantes. La maestría para mí es justamente eso, un espacio de conversación sobre varios temas y desde distintos ángulos para ser maestros individuales y colectivos con mayor riqueza reflexiva. Y que ambos elementos, mayor riqueza reflexiva y mayor riqueza del lenguaje, o sea, de la conversación, nos lleve a mejorar nuestra vida cotidiana en nuestras escuelas
tanto con nuestros colegas como con nuestros estudiantes, y que realmente la convivencia en nuestras escuelas cada vez sea más saludable, más gratificante y evidentemente también más efectiva, que para innovar, que la innovación en nuestras escuelas no sea un asunto que signifique esfuerzo, sino sea principalmente una experiencia gozosa, gratificante, que uno no sienta que ha hecho, aunque se haya cansado, pero el peso de la innovación no esté en el sacrificio, sino en el disfrute. De eso se trata. Ahora sí, ya vamos a ir cerrando nuestra sesión. Vamos, últimas intervenciones. ¿Les pareció? ¿Les sirve? ¿Esperan esta línea de hoy he hablado demasiado, esto voy a modificar para lo siguiente, porque no está bien pedagógicamente eso, ya voy a modificar, voy a ver cómo, pero no será necesario porque había que colocar un encuadre indispensable, pero no ha de ser la cualidad constante de nuestras sesiones sincrónicas. Ahora sí, intervenciones de salida, por favor, adelante. ¿Es su instructivo para la próxima clase, doctor? Brenda, vamos a tener instructivos. Sí, ¿no? Creo que he exagerado un poco en ser muy duro con los instructivos, ¿no? Pero está bien. Disculpe, doctor, que es para terminar la clase. No, está bien, no se preocupe. Yo voy a entrar, supongo que esta noche o mañana a la plataforma. Quise entrar ahora, pero me dijeron que tengo que entrar, como ya di hace buen tiempo también algún módulo, que entre con mi usuario y contraseña de ese entonces, pues yo no me acuerdo concretamente mi contraseña, porque además ellos también nos mandaban y uno lo ponía en automático en la computadora, pero cuando uno cambia de computadora, entonces ya no les reproduce. He pedido que me ayuden en eso. En cuanto me resuelva esa temática, entro a la plataforma y seguramente ahí van a encontrarse ustedes con algunas actividades. Vamos a ver, probablemente activemos un foro para esta semana y ustedes participen en el foro. Los dos únicos criterios que yo voy a pedir en el foro es que, además de entrar y participar sobre el tema del foro, es que conversen en la participación de otro colega. Por ejemplo, yo que sé, Rodolfo, que diga, me parece bien lo que dice Magalí en relación a este tema, sin embargo, yo podría puntualizar también este otro elemento, y así, para que hagamos una especie de interconexiones en el foro, ¿ya? Entonces, son los dos únicos criterios que yo voy a tomar en cuenta como para, digamos, por ejemplo, calificar una buena intervención o una intervención relativamente limitada, ¿no es cierto? Que nos enfoquemos en el tema del foro, pero además que interactuemos, aunque no sea, digamos, en el momento, pero que interactuemos con la participación, con los textos de nuestros colegas. Ese va a ser mi instructivo para el tema de la participación de ustedes en el foro, y yo también así voy a participar. Y luego ya veré qué otra actividad está previsto en el texto, porque también tenemos que encaminar esas actividades. Yo necesito tener evidencias para evaluar su desempeño, entonces, pero voy a tratar de que esas actividades sean lo más, digamos, productivos posibles para ustedes, de modo que el tiempo que le invertamos a esta maestría sea un tiempo ganancioso en ese sentido, ¿ya? En el sentido de que ustedes tienen la libertad, la amplitud para ir creando también sus propias líneas de reflexión. ¿Alguna consulta más? Listo, colegas, entonces hemos arrancado
la maestría y el módulo número 1 de la maestría, psicopedagogía de la educación superior. Ese es nuestro tema. En la siguiente sesión, en las primeras intervenciones, voy a tratar de visibilizar cuáles son los elementos psicopedagógicos que hemos trabajado en esta sesión número 1 y cómo en las actividades de la semana número 1 también estamos insistiendo en esos elementos psicopedagógicos vinculantes con el texto que vamos a tener y también transversales en el sentido de que estamos incorporando a lo que tenemos como documento base. Les agradezco mucho, que tengamos un feliz domingo mañana, una feliz semana que viene y el WhatsApp grupal siempre está abierto para intercambios académicos. Si alguien tiene una experiencia, diga, miren, sobre este tema, les invito a revisar este documento, me parece interesante, que sea también un espacio de intercambio de materiales. Si ustedes tienen artículos escritos y quieren socializarlos y que tienen que ver con ese tema, adelante, pónganlo también en circulación, serán bienvenidos y la gente va a empezar también a aprender de cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí. ¿Usted me va a agregar al grupo de WhatsApp? Me va a escribir, si no está todavía agregada, escríbame primero a mi directo, a mi número, y vamos a resolver el caso suyo, no se preocupe. Ya, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Listo, que nos vaya bien, a descansar.